estamos viendo historia de la iglesia, pues es que tenemos una responsabilidad histórica delante de Dios en lo que está pasando en nuestras vidas, y a través de, estamos viendo algunas de las ventajas de conocer historia de la iglesia. Ya vimos algunas. La que más enfatizo es que muchos de nosotros los creyentes creemos que pues literalmente la historia de la iglesia inicia cuando nos convertimos, o bien en nuestra generación, cuando la realidad es que la historia de la iglesia tiene 2000 años, y 2000 años que ya se han cometido errores, que ha habido muchos aciertos, y ya investigamos quién era el que dijo: el que no estudia la historia está condenado a repetirla. Fue Confucio, ¿verdad? Confucio fue el que dijo eso, según lo que encontramos. Y entonces ahorita estamos viendo cuáles son los usos que se le puede dar al estudio de historia de la iglesia. Y ahí que tenemos, y el texto que estás predicando o enseñando, ¿verdad?, señala a una doctrina mayor. Historia de la iglesia siempre es un componente importante para esta discusión. Acuérdense que muchas doctrinas que nosotros a veces estamos discutiendo ahorita ya se discutieron antes, y simple y sencillamente pareciera que se reciclan conforme ha ido avanzando la historia de la iglesia, geográficamente, cronológicamente. Estas doctrinas han vuelto a surgir debido a que vuelven a surgir las mismas dudas de la gente que apenas está conociendo acerca de esa historia. Y por ejemplo, discusiones acerca de la Trinidad, el canon, ¿verdad? ¿Cómo fue que surgió el canon? 300 años le tomó para estar establecido, y se dice fácil 300 años, pero ninguno de ustedes sabe qué estaba haciendo su tatarabuelito hace 300 años, ¿verdad? Y eso nos da la idea del tiempo que ha pasado para que esto se dé. El bautismo de creyentes, esas discusiones que hay, y posiblemente ustedes las han escuchado, si se bautizan infantes o no se bautizan infantes, por qué sí, por qué no. Ya se ha tratado, y en diferentes puntos de la historia se ha llegado a conclusiones iguales, ¿verdad? Después de luchas constantes y de argumentaciones largas y sostenidas, se llega a las mismas conclusiones. La teología protestante, ¿verdad? Obvio, cuando hablamos de teología protestante, la contraponemos con la teología católica romana. Acuérdense siempre de el romano, ¿verdad? Porque nosotros fuimos llamados católicos en un inicio, porque católico quiere decir universal. Lo que afectó, vamos a decir, a ese término católico fue cuando le agregaron el romano, ¿verdad? Porque fue cuando se oficializó la religión en el Imperio Romano, y ahí vino una descomposición total. Escatología, por ejemplo, en escatología es apenas hasta la Reforma, alrededor de los años 1500, 1600, que se tienen conceptos claros de escatología y se establecen bases para la escatología. Antes de 1500 era muy vaga, no se entendía en concreto. De hecho, si ustedes ven Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, el concepto de vida eterna en el Antiguo Testamento no está presente. Se entiende que iban al seno de Abraham, se entiende que regresaban con él, pero no tenían el concepto de la vida eterna, sino hasta que llegue el Nuevo Testamento, llegue el Señor Jesucristo y lo establece en su totalidad. Entonces, situaciones como esa nos van dando la idea de cómo cronológicamente pues ha habido mayor entendimiento, ¿no? Y esto es muy interesante porque muchas preguntas que surgen actualmente en las congregaciones, en los estudios, las podemos anticipar porque son preguntas que ya surgieron en otras épocas. No las estamos estrenando, no somos los primeros en cuestionarnos acerca de eso. Entonces, si pensáramos en cuestiones escatológicas, pues tiene 500 años, vamos a decirlo por cerrarlo en números, 400, 500 años que se ha estado discutiendo, que se ha estado llegando a posiciones. Entonces, cuando surge una posición que nadie ha tenido en 500 años, decimos muy seguramente el problema está entre la Biblia y la silla, ¿verdad? Es decir, en ti.
¿Por qué? Porque algo estás malinterpretando, ¿no? Y también, pues llegamos a conclusiones de que hay posiciones que son netamente bíblicas y que aunque pudiera parecer que se contraponen, son aceptables y no tenemos por qué pelear con alguien que tiene esa otra doctrina o por qué cortarla, ¿no? Como diríamos literalmente, por qué separarnos de ellos. Un ejemplo que les tendría que explicar las doctrinas, pero es larga esa explicación, aunque ya los he aburrido con esas explicaciones a algunos grupos. Teología de pactos, dispensacionalismo. Dispensacionalismo, nosotros tendemos más hacia ello, pero grandes hombres como Sproul, R.C. Sproul, era teología de pactos y no por eso lo desechamos por tener teología de pactos. Entonces, a veces la historia de la iglesia nos da la idea de saber cuáles posiciones son bíblicas, ¿verdad? Se sostienen bíblicamente, se pueden argumentar, puedes caer en alguna de las dos, pero no puedes caer fuera de ellas, ¿no? Cuando alguien cae fuera de esas posiciones, ya lo podemos ver claramente que está cayendo en herejía, ¿no? Si el texto también, bueno, perdón, es esta. Por ejemplo, también, esta no le he cambiado, ¿verdad? ¿No? ¿No? No obedece. ¿Por qué no obedece? Aquí está. Debemos de subrayar el hecho de que historia de la iglesia, esta nos fuimos para atrás, ¿no? Espérenme, aquí algo me está fallando. ¿Por qué si estábamos trabajando tan a gusto? Bueno. Esta sigue sin querer. Y aquí tampoco, entonces ya sé por qué. Ahí está. Debemos subrayar el hecho de que historia de la iglesia, a pesar de afirmar cosas, no es autoritativa. No porque alguien lo haya hecho antes, pues quiere decir que nosotros también lo tenemos que hacer. A veces lo hicieron antes porque cayeron en esos errores y nosotros tenemos que estar alertas para censurar esos hechos que ya alguien cometió. Y ahorita vamos a ver en una gráfica qué ha sido básicamente lo que ha mantenido firme toda la enseñanza a través de estos siglos. No porque hombres reconocidos afirmen algo, quiere decir que eso es superior a lo que la Biblia enseña. Y esto es muy interesante, porque sí, no importa qué tipo de hombre esté diciendo que es algo verdad, lo que nos debemos de ir a ver es qué es lo que dice la Biblia, ¿sí? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo se argumenta desde la Biblia? No buscamos que la persona sea la autoritativa, sino que la autoridad no se pierda en la Biblia. Debemos reconocer también que con frecuencia hay puntos de vista opuesta y que estos son representados dentro de la historia. Lo que les acabo de decir hace un momento. Hay doctrinas que son adyacentes, o sea, y o caes en una o caes en otra. Pero son las dos que históricamente han sido aceptadas. Y si caes en una tercera, decimos, ya lo perdimos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está inventando algo que históricamente no ha sido aceptado. Les ponía yo aquí, creo que esto también lo vimos la clase pasada, Calvino y Arminio. ¿Qué tanto saben de calvinismo y arminianismo? La mayor parte de nosotros cuando nos convertimos somos arminianos, ¿sí? Pero cuando crecemos en el conocimiento nos volvemos calvinistas. Los que se quieren mantener dentro del arminianismo quiere decir que no crecen en conocimiento y entonces luchan en contra del calvinismo sin saber que es una posición, digamos, básica. Esta es de primaria y esta ya es de secundaria, ¿verdad? Hasta que avanzas, logras comprenderlo, pero si te mantienes en una sola enseñanza, te vas a mantener ahí. Debemos enfatizar la importancia de reconocer que la autoridad la tiene la Escritura y no la historia, pero la historia nos ayuda a saber si nuestra interpretación es correcta. ¿Qué buscamos? Ustedes escuchan a veces en la predicación,
esto lo dice fulano o esto lo dice un comentarista así. ¿Qué buscamos al dar esos nombres? ¿Qué buscamos al decir que otro comentarista lo dice? Dar soporte a nuestro argumento, porque ojo, si fuéramos los únicos que decimos eso, pues ahí también ya algo pasó por ahí, ¿verdad? Algo se descompuso y cuando alguien en una iglesia dice algo que nadie ha dicho antes, es cuando empezamos a catalogar a esa iglesia como una secta, ¿sí? Porque está diciendo algo que nadie había dicho antes, está inventando algo que no puede ser, ¿no? Por ahí me comentan que hay iglesias que hasta hablan de que reciben nueva revelación y ya le quieren poner la revelación a la escritura. Es imposible, ¿no? El canon está sellado, el canon está cerrado y no hay nueva revelación porque el Señor así lo determinó. Entonces, es muy interesante, ¿no? Porque tú les preguntas, bueno, esa revelación que tú recibiste ¿es igual a la Biblia? ¿Es superior a la Biblia o es inferior a la Biblia, verdad? Y algunos dicen, no, la revelación que yo recibí es igualita a la Biblia. Y entonces les dices, entonces ¿para qué quiero tu revelación si ya tengo la Biblia, no? Si es igual, de nada me sirve tener algo nuevo. Algunos llegan a decir, no, mi revelación es superior a la Biblia. Bueno, entonces sí estamos en serios problemas, porque entonces yo diría, entonces ¿para qué quiero la Biblia? Lo que necesito es tu revelación, y entonces ahora dependo de ti, ya no dependo de la Biblia, lo cual sería elevarlo a nivel de herejía y de secta, ¿verdad? Y si te dice, no, lo que yo recibo es inferior a la Biblia, pues nuevamente, entonces ¿para qué quiero tu revelación si es inferior a la Biblia? Y en la Biblia tengo la máxima revelación, no necesito ninguna nueva, ¿no? Pero todo esto nos vamos dando cuenta a través de esto. En apologética podemos usar mucho historia de la iglesia, porque como les insisto, al ver lo que ha pasado en la historia, nos vamos dando cuenta por dónde andan pisando los nuevos herejes, o bien nos damos cuenta si estamos pisando en terreno firme y vamos avanzando de manera correcta, ¿sí? ¿Por qué? Porque no nos estamos desviando de eso. Historia de la Iglesia nos da un maravilloso material para la apologética, y noten, por eso pongo especialmente en contra de las sectas, ¿sí? ¿Quién ha dicho eso que tú estás diciendo? ¿Quién lo ha pensado antes? Aquí hicimos un recorrido en el Bajío y estuvimos en muchas iglesias, en Tepatitlán, en Arandas, después nos movimos a Colima, nos fuimos hacia el Pacífico y encontramos una característica en toda esa zona, ¿no? Que nos decían, a ver, yo tuve esta revelación, dígame qué significa. Y pues yo decía, pues quién sabe, no tengo ni idea de qué. No, pero yo lo vi, yo lo sentí, a mí me pasó. Bueno, pues yo no lo dudo, pero tenemos la Biblia, que es la palabra profética más segura, ¿sí? Entonces yo no voy a cuestionar que lo que viste, sentiste, te sucedió, sea real o no. Yo no lo viví, pero yo no ando buscando experiencias para entender qué es lo que Dios me dice. Si quiero buscar lo que Dios me dice, lo encuentro en la Biblia, ¿no? Ya sea la Iglesia Católica Romana, los mormones, musulmanes, entender historia de la Iglesia es cruzar para dar una respuesta que sea comprensible para la falta de religión. Simple y sencillamente, cuando llegamos a la posición católica romana, la posición católica romana va a surgir en el 390, pero no como la conocemos. Hasta el 390 lo único que va a hacer, y lo voy a mencionar más a fondo, Constantino va a tomar la organización de las iglesias para organizar el gobierno. Y después del 390, que se vuelve oficial la religión, y se hace romana por el Imperio Romano, se va a deformar hasta que le encontremos ya por el año 1100 en una deformación total, completamente alejada de la Biblia. Los mormones pues surgen apenas a finales de 1800, ¿no? Siglo XIX. Nadie había dicho lo que dice José Smith, ¿verdad? Él dice que recibió una revelación especial del ángel Moroni, que le dijo que había unas tablas escondidas por ahí de oro, en donde tenían inscrito ahí lo que Dios quería, que las tradujera, las iba a traducir con la piedra del Urim y del Turim,
haciendo referencia a las piedras sacerdotales del Antiguo Testamento, y que ya que las hubiese traducido, las escondiera para que nadie las volviera a tocar. Pero estamos hablando de 1850 con una historia, y si leen el libro del Mormón, cuenta cosas que nadie ha contado, no solamente en historia de la iglesia, sino en historia de la humanidad, ¿sí? No hay referencia a lo que él ha dicho. Si hablamos de los musulmanes, surgen alrededor del año 600, 700, que empiezan a crecer, es decir, 600 años después de Jesucristo. Entonces vemos cómo a través de todo esto, por el simple hecho de la cronología de la historia de cada una de ellas, nos damos cuenta qué tan inventadas fueron, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, que quien va a dar base a los musulmanes va a ser un hombre que se llama Ario, y Ario se va hacia toda la zona de Medio Oriente a decir que Jesucristo no era Dios, Jesucristo era un gran iluminado, y eso se va a ir deformando a través de los siglos hasta que digan, pues Mahoma fue como Jesucristo, como ese gran profeta, y ahora él es el iluminado. Entonces todo esto lo tenemos en historia de la iglesia. Precauciones en cuanto a la apologética. Nuevamente debemos reconocer que la historia de la iglesia no es nuestra autoridad máxima, ¿sí? La defensa de los principios evangélicos debe de provenir de la escritura, no de la historia, pero vamos y vemos quiénes fueron considerados serios, quiénes fueron considerados verdaderos intérpretes de la palabra, para saber si vamos coincidiendo con lo que ellos fueron diciendo. ¿Se acuerdan? Vamos a llegar a la historia de la Reforma, y en historia de la en la Reforma vamos a llegar a decir, tenemos que regresar a los apóstoles, ¿verdad? A la Biblia y a los padres de la iglesia. Dos tipos de personas, padres apostólicos y padres de la iglesia. Cuando hablamos de padres apostólicos, hablamos de los sucesores de los apóstoles, los que los sucedieron, ¿verdad? Y padres de la iglesia hablamos de los primeros hombres hasta el siglo V, ¿sí? Después del siglo V viene una deformación terrible, y hasta antes del en el siglo V tenemos a Agustín de Hipona, que él va a afectar posteriormente toda la historia de la iglesia. Cuando llegamos al año 1100, 1200, Agustín de Hipona va a resurgir, un hombre que va a morir, si no mal recuerdo, por ahí del 480. Entonces, todo esto lo seguimos buscando para ver si coincidimos con los padres apostólicos, con los padres de la iglesia, porque esa es la idea, regresar a ese origen, ¿sí? Debemos ser cuidadosos de no interpretar a los hombres de la historia de la iglesia de manera anacrónica, eso es, colocando nuestras controversias teológicas en su marco de tiempo. Si ustedes leen libros del siglo I, segundo, tercero, cuarto, son muy difíciles de leer. La enseñanza no está sistematizada, no está organizada, simplemente los autores tienen un escrito libre y de repente cambian de tema, ¿sí? Entonces cuesta mucho trabajo ubicarse, bueno, en dónde cambió de tema, qué está tratando ahora, cuál es la diferencia. Y es muy importante que lo notemos. Ya cuando llegamos, por ejemplo, a la época de la Reforma, y vamos a hablar de los años 1700, 1800, se habla de hombres, y bueno, se me van ahorita algunos nombres, pero que cambiaron, por ejemplo, a pueblos completos, ¿no? Que llegaron a evangelizar y cambiaron a ciudades enteras. Pero cuando vas y ves, bueno, ¿de cuántos miembros era esa ciudad? Y te encuentras que esa ciudad tenía 2000 personas, ¿no? Ah, bueno, pues sí fue un buen evangelista, pero no se compara a una ciudad de 25 millones como es la de ahora. O otros que, pues cambió al pueblo fulano completo, ¿no? ¿Y cuántos había? Pues había 600. Bueno, es entendible, ¿no? O sea, que pudo haber logrado esas hazañas, y no es algo que nosotros podamos duplicar, ¿no? Por la cantidad de gente que ahora tenemos, a pesar de que tecnológicamente tenemos un alcance impresionante, ¿no? A muchas personas. La arqueología también está descubriendo nuevas cosas que no alteran el significado, sino que lo corroboran. Esto es muy interesante porque nosotros no lo apreciamos en esa magnitud. Ustedes han escuchado que muchos de estos grupos terroristas ahí en Medio Oriente destruyen museos.
Y nosotros decimos, bueno, pues qué mala onda, ¿no? Que destruyeron un museo. Pero saben que lo que están haciendo es buscan deshacerse de toda la evidencia histórica que hay acerca de que el judaísmo era la religión de Jehová, ¿sí? Y los musulmanes no quieren que esa historia se reafirme. Entonces tratan de destruir todas. Nos compartía un maestro de arqueología que él tuvo acceso a escritos tanto egipcios, algunos babilónicos, en donde se corrobora plenamente. Y le dijeron, no puedes tomar fotografías, no puedes sacar información de aquí. ¿Por qué? Porque esto es lo que no queremos que se sepa. Ustedes han escuchado, por ejemplo, que dicen que en el registro histórico de Egipto no está el registro de cuando los tuvieron cautivos al pueblo de Israel. Y hay evidencia contundente de que sí fue así, pero esa evidencia se tiene escondida, está encubierta, ¿sí? Me acuerdo que nos mostraba fotografías y todo que, pues no, le vamos a tomar foto, ¿no? Todavía los celulares no estaban tan activos como hoy, pero queremos fotocopias, queremos todo para ver esa información. Entonces, la arqueología juega un papel muy, muy importante en todo eso. Cada vez que oímos de alguna cosa que se descubre, hay una corroboración total. Y junto con esto también hay cuestiones que descalificamos. No sé si ustedes se acuerdan cuando se oyó por ahí que surgió el evangelio de Judas. ¿Sí? No tiene mucho, tal vez 10 años, menos de 10 años. Y decían, ya ven, surgió el evangelio de Judas que debería de formar parte de la Biblia. No debería formar parte de la Biblia. ¿Cómo desecharon el evangelio de Judas? Bien sencillo, ¿no? O sea, imagínense que están ahí buscando el canon y alguien llega con su rollo, ¿verdad? Esto fue lo que escribió Judas. ¿Quién? ¿Judas? Sí, el que traicionó al Señor, el que lo vendió por 30 monedas. Mira, sáquense de aquí con lo que escribió. Así de simple, se deshicieron del evangelio de Judas. ¿Qué puede decir Judas cuando fue un traicionero? Entonces, no, simplemente nos corroboran que estuvo Judas ahí, nos corroboran, pero no alteran la verdad del evangelio, no alteran la verdad de la salvación. Y eso pasa con todos esos descubrimientos arqueológicos. Hay descubrimientos impresionantes, que había rocas ahí, que estaban haciendo su excavación arqueológica y había una piedra que ahí estaba y alguien un día se le derrama ahí agua y porque en donde fue labrada la piedra se descubre el agua. Es una técnica que usan los arqueólogos, mojar las piedras y ver si tuvieron algo tallado. Y se descubre, esto formaba parte del templo de David. Y entonces se quedan pero perplejos, ¿no? O sea, pasábamos viendo esa piedrita por siglos y hasta que alguien la mojó, porque se le cayó el agua, ¿verdad? Ya logró ver esto. Entonces hay mucho de esto. Vamos a ver aquí, nada más es una panorámica y noten los años, ¿no? Tenemos del año 29 y al 500, se supone que el Señor Jesucristo murió en el 30. Pero ese dato es muy incierto. Hay una variación de casi 5 años en la numeración que se tiene o cuando la inician. No se inició en ese momento el año 1. Fue, si no mal recuerdo, es como hasta el año 95 en que empiezan a medir los años y a numerarlos con el antes de Cristo, después de Cristo, y tienen que hacer una retrospectiva para decir más o menos cuándo fue el año 0, año que supuestamente nació el Señor Jesucristo, pero se sabe que hay un error como de 5 años. Entonces, el año 0 está muy incierto, ¿no? Exacto, por eso no sabemos exactamente en qué día de diciembre nació el Señor Jesucristo, no sabemos exactamente cuál fue ese año, porque todas esas variantes, imagínense, y cuando estén estudiando historia, sitúense en el momento histórico. No hay la información que tenemos actualmente, no hay la forma de guardar la información como la podemos guardar. Ya no digan ahora,
hace 100 años, ¿no? No había papel, no había tintas, todo era muy reservado, muy limitado para personas muy específicas y entonces la información no era tan fácil conservarla, ¿no? Tenemos ahí el primer avance y noten del año 29 al 500, que es lo que le estoy diciendo, y hay la conquista del Imperio Romano, ¿no? Estamos hablando desde la ascensión del Señor Jesucristo hasta todo el trabajo de los apóstoles, el último que se considera Juan, que escribe Apocalipsis y sus cartas por ahí del año 94, y se cree que pues vivió máximo unos 5 años después de que escribió Apocalipsis. Vamos a ver un poquito acerca de sus muertes. Y vemos que eso es alrededor del año 100, y vamos a hablar de que hasta el 250, 300, todavía hay seguidores de los apóstoles. Sabemos quién estudió con Pablo, quién estudió con cada uno de ellos, quién estudió con Timoteo, quién estudió con cada uno de los que son mencionados en la Biblia. Y ahí la necesidad de la interpretación todavía no era tan fuerte. ¿Por qué? Porque si en algún punto no le entendían a Pablo, el ejemplo que les pongo siempre, ¿verdad? Es Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, antes bien sed llenos, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y decían, ¿qué dijo Pablo? ¿Qué es eso de ser llenos del Espíritu Santo? Entonces era fácil, ¿sabes qué? Yo voy a ver a Pablo en unos meses, le voy a preguntar qué dijo eso. O yo lo voy a ir a visitar a la cárcel, ¿verdad? A lo mejor. O tú, Tíquico, que eres el que lleva y trae cartas, ¿por qué no le preguntas qué nos quiso decir? Y entonces Pablo les mandó la carta a los colosenses, ¿verdad? Y en Colosenses 3:16, que es un pasaje paralelo, les dice que la palabra de Dios abunde en vuestras mentes. Entonces era fácil que ellos relacionaran esa información y dijeran, ya sabemos lo que quiere decir, sed llenos del Espíritu Santo. Pero imagínense que ya habían muerto los seguidores de los apóstoles, vamos a hablar del año 200, 250, y entonces ya nada más era, pues mira, ¿sabes qué? Que Ireneo, Policarpus me dijo que le habían dicho que lo que quiso decir Pablo lo aclaró en Colosenses. Bueno, todavía se conservaba por ahí la información, pero ya cuando llegamos al 400, oigan, ¿qué quiere decir esto? Pues no sabemos porque los libros no hay imprenta, los libros se están reproduciendo a mano, entonces empezamos ya a partir del año 300, voy a decir 400, ¿va? A tener necesidad de saber cómo interpretar las escrituras, a tener necesidad de saber cómo saber qué era lo que decía originalmente. Y vamos a llegar entre el año 250, se va a decir, mira, el cristianismo es solamente para indoctos, para campesinos, para pobres, ¿no? Y como no tienen conocimiento, por eso se hacen cristianos. Y de ahí nos vamos a mover a la época de Agustín de Hipona, junto con otros, algunos que se van a tachar de herejes, hay muchos, en donde empieza la erudición, en donde ya hay profesionales estudiando la Biblia, entre ellos Agustín de Hipona, que va a ser un gran pensador, que hasta la fecha lo leen en filosofía, en muchísimas cosas, por lo que él aportó, ¿sí? Y aportó grandes cosas al cristianismo, con algunos errores que empezó él a tener en un principio. Ya cuando llegamos al 500, marcamos primer retroceso, pero noten que estamos hablando de periodos aproximados de 500 años, ¿sí? Ahí decimos caída del imperio de Occidente y surgimiento del Islam. Va a surgir el Islam por ahí en medio. Cae el imperio de Oriente, acuérdense que ese imperio se llamó por algún tiempo el imperio bizantino. Roma no era el centro del poder, era por la zona de Turquía, Constantinopla con Constantino, y había, vamos a decir, dos centros de poder. Muy interesante porque para el año 500 se sabe que el primer papa oficial es Gregorio
Gregorio IV, si no mal recuerdo, y él es el primer papa oficial. Antes del 580 había tantos papas como obispos había en lugares. Entonces no se tiene un dato exacto como para llegar a decir que el primer papa era Pedro, ¿sí? Tienen que ir a rastrear a ver quién era el más buenito de ellos para que entonces digan este era el oficial. De hecho, hay momentos en los que hay 15 papas, 20 papas, 30 papas y no, pues ahí nomás dicen, pues que era el más bueno de todos, vamos a decir que era el papa oficial. Gregorio IV es el primer papa oficialmente y él va a ser nombrado, si no mal recuerdo, como por el 580, traigo el dato. Las fechas, denme mucha libertad, porque las digo de memoria, pero vamos a llegar a un punto en donde se las voy a decir con precisión, ¿no? Entonces, viene la caída, los otomanos, ¿verdad? Avanzan hasta Turquía, implantan el Islam y entonces el centro de poder se convierte en Roma. No logran avanzar de ahí, logran entrar por España, van a pasar por África y van a entrar por España, pero España va a convertirse en un cerco también y no van a lograr pasar por Francia y dirigirse hacia Italia, y menos en la parte alta de Europa, pero vamos a tener Islam en esas dos áreas. De hecho, ustedes saben que fuimos colonia española y ustedes saben que muchas palabras que nosotros tenemos vienen del árabe. ¿Por qué? Por esa invasión de los otomanos que se mezclaron con los españoles y ahí tuvimos esa influencia de mucho vocabulario árabe. Vean aquí, segundo avance, resurgimiento del cristianismo occidental, ¿sí? Lutero, vamos a hablar pues hasta el 1500 algo, ¿no? De Lutero. Pero Lutero, como les voy a explicar, no va a surgir de la nada, va a haber algunos que ya están implementando, pero ¿qué es lo que va a catapultar lo que denominamos la pre-reforma y después la reforma? El que se quiera hacer la Biblia en el idioma original de la gente. Eso es lo que la va a catapultar, que dicen, la Biblia tiene que estar en el idioma de la gente para que la gente la pueda leer. Esto va a surgir con algunos hombres, Wycliffe, Tyndale, Andes, John Hus, ¿verdad? Antes que están ellos. Y vemos aquí un retroceso, ¿verdad? Aquí hay un avance con Girolamo de Savonarola y otros. Y hay un retroceso porque hay una declinación de la iglesia medieval, resurge el poder islámico bajo los turcos otomanes. El centro, lo que es actualmente Turquía, ahí se encuentra la Hagia Sofía, que es la Santa Sofía, que algunos dicen que no es que se haya erigido esa catedral a Sofía, una mujer, sino que es la Santa Sabiduría. Ahí era donde se llevaban a cabo los concilios, después vamos a mencionar concilios, porque llegaban por la zona de Turquía, llegaban por la zona de Europa, ahí hay un río que divide estas dos zonas, y solo lo cruzaban para tener sus concilios, porque en la época medieval había un sistema de argumentación muy rápido, llegaban a conclusiones muy rápidas. El sistema de argumentación era o crees lo que yo digo o te mueres. Y entonces decían, está bien, lo que tú digas está bien, ¿no? Pero va a haber un resurgimiento. Y luego llegamos al tercer avance con la reforma y la contrarreforma. Muy interesante esto porque fue parte de lo que a mí me motivó mucho a estudiar historia. Yo la estudié obviamente desde la perspectiva de la historia americana y a ellos España no les interesa, ¿sí? Porque ellos no tuvieron ninguna relación con España y ellos creen que la reforma creció allá, pero es muy interesante porque España era el imperio oficial, ¿sí? Los españoles eran el imperio y ellos se van a constituir como contrarreformadores. ¿Quién va a hacer la Inquisición? España, ¿sí? España iba a matar a todos los herejes, pero los herejes según España, según la Iglesia Católica Romana, va a matar a todos los que quieran ser protestantes o todos los que quieran tener la Biblia en su idioma. De hecho, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera van a ser perseguidos por Isabel la Católica y los van a ir a sacar de sus conventos para
matarlos porque están traduciendo la Biblia al castellano, ¿verdad? Querían que se mantuviera en latín al menos, y el latín no era alcanzable para mucha gente, era el idioma solo de los intelectuales. Aquí aquí nos vamos a detener. Después de aquí vamos a detenernos aquí. Esto lo vamos a pasar muy rápido porque hay muy poca historia en este bloque, pero aquí nos vamos a entretener un buen tiempo. Y como aquí, ¿en qué año llegó Colón acá a América? Nos vamos a ubicar con un poco de historia de México, porque es muy interesante la contrarreforma española y qué van a estar haciendo aquí para que no llegue bajo ninguna circunstancia alguna idea protestante. Pero esa idea protestante, esa idea de no dejar pasar ninguna información a la Nueva España, proviene desde acá con una doctrina que se va a llamar el gnosticismo, el conocimiento secreto, que lo van a ir heredando y lo van a establecer como parte específica de la contrarreforma. Ese gnosticismo lo que va a decir es: nadie puede saber todo, solo la iglesia. La iglesia es la que tiene la autoridad para interpretar. Ya no les hablé de la interpretación, pero empezamos a tener necesidad de interpretación, y esa interpretación van a decir solo le compete a la iglesia. Nadie que no sea de la iglesia católico romana puede interpretar la Biblia. Y de hecho, ¿qué va a pasar? Ustedes se saben esa historia en todos estos siglos. ¿Qué se va a vivir? Algo que le denominamos el ocultismo, oscurantismo, ¿verdad? Las dos cosas, en donde la Biblia no está expuesta a todo mundo. Pero se va a vivir en Europa y obviamente se va a vivir cuando llegue en la Nueva España. Y en la Nueva España vamos a seguir viviendo el oscurantismo hasta apenas, si lo trazo lejos, 1850, que empieza a llegar el Evangelio a la parte central de México, ¿sí? Ese oscurantismo lo seguimos viviendo en la forma de gobierno, ese oscurantismo lo seguimos viviendo en mucho pensar nuestro, en donde no queremos entregar información, la información es secreta, y quien tiene la información, dice el dicho, tiene el poder, ¿verdad? Y entonces aquí no te dan la información. Y si tú ves en Estados Unidos, en todos los países europeos que participaron de la reforma, son los que más información quieren estar entregando y dando en aras de un crecimiento, con sus límites, desde luego, ¿verdad? Porque hay algunas cosas que no son así. Cuando pasemos esto, nos vamos a encontrar con el tercer retroceso, que hay una creciente secularización en el occidente y declinación de las potencias cristianas. Cuando hablamos de declinación, España y Portugal están dejando de ser imperios, ¿sí? Están dejando de perder poder. Aquí en Europa, en la parte alta, se está peleando Enrique VIII por si la esposa le da hijos o no le da hijos, y se va a separar de estas potencias, y entonces van a crecer los alemanes, van a crecer otras, y se va a detener mucho el evangelio. Van a cruzar por los 1600, van a cruzar algunos puritanos a Estados Unidos, y ahí va a volver a haber un avivamiento muy fuerte. Cuarto avance, 1815 a 914, pero noten qué fecha mexicana está cerca de aquí. La independencia. La independencia, si ustedes, ya les dije, no hay muchas batallas para lograrla. De hecho, la mayor es aquí en el Monte de las Cruces, en Lerma, en Toluca. El otro día me dijeron que no estaba en Lerma, en Toluca. Ya investigamos y está en Lerma y está en Toluca. El Cerro de las Cruces, en donde Miguel Hidalgo llevó a cabo una batalla, pero va a ser para obedecer la contrarreforma. Van a planear la independencia de México para que no llegue el protestantismo acá, por marcar algo, y va a haber muchos movimientos modernos. Hasta antes de esto, y vamos a decir que en este periodo van a surgir las denominaciones. Antes de 1500 no había denominaciones. Eras católico o bíblico, te aferrabas a la Biblia. Pero a partir del 1500 vamos a tener denominaciones, más adelante, 1600, en donde ya van a surgir bautistas, presbiterianos, metodistas,
congregacionalistas, evangélicos libres y algunas otras que se me van. Pero cuando llegamos aquí van a surgir muchas corrientes heréticas. Aquí van a surgir los menonitas, los amis, los cuaqueros, muchos de ellos. Y hasta acá vamos a encontrar a los testigos de Jehová, vamos a encontrar a los mormones, por mencionarles también a los más conocidos. Finalmente, de 1914 a 1990 hay un retroceso y un avance. Y yo diría que a partir del 2000 hay un descenso, ¿sí? También, ¿por qué? Van a surgir movimientos ecuménicos de consolidación y de renovación espiritual. ¿Qué son esos movimientos? Movimientos que están tratando de decir todos somos iguales, y vamos a unirnos todos, para trabajar en conjunto, cuando no hay esa unidad. Muchos hombres que han apoyado todo esto y consideramos que se han salido de la línea, dentro de ellos uno famosísimo, Marcos Witt, que se ha unido al movimiento ecuménico, diciendo que pues los católicos romanos pues también son hermanos y también tienen la salvación, y los mormones pues también conocen a Dios. ¿Qué genera esto? Alejamiento de la Biblia. Primero se alejan de la Biblia y luego llegan a todo este tipo de conclusiones. Y por eso es que aquí en mi grafiquita decimos avance, retroceso, avance, retroceso, avance, retroceso. Un avance muy fuerte, y le pongo de 1914 al 2000, hay un avance muy grande en un crecimiento total, obvio porque las comunicaciones están estallando. Vean, es el siglo en el que el automóvil, el avión, las telecomunicaciones, todo va a crecer, pero yo digo que a partir del 2000 hemos experimentado un descenso muy fuerte. ¿Por qué? Porque la gente se está alejando de la Biblia. ¿Qué es lo que da vamos a decirles, todos estos picos? Que la gente regresa a la Biblia y solamente toma a la Biblia como referencia. ¿Qué vemos actualmente en muchas iglesias? Que tienen a la Biblia y algo más. Hay que entretener a la gente de alguna manera. Y hay muchas iglesias que tienen hasta obras de teatro, ¿verdad? Basadas en la Biblia, ¿verdad? Porque de alguna manera lo tratan de disfrazar. Pero eso no es lo que quiere Dios. Dios quiere que vayamos a la Biblia. ¿Son herejes las obras de teatro? Evidentemente no. Pero la base tiene que ser el estudio de la palabra. Y eso pues es un momento de diversión, ¿no? Iglesias, recuerdo que una vez sostuve un debate también porque querían enseñar en una iglesia primeros auxilios, resucitación cardiorrespiratorio, y les vamos a dar costura, o sea, perdón, pero la iglesia no está para eso. O sea, ¿es hereje estudiar resucitación cardiopulmonar, RCP? No, eso no es herejía. O estudiar corte y confección, o lo que, eso no es hereje. Pero para eso no está la iglesia. Para eso júntense y háganlo, o sea, no pasa nada, ¿verdad? No tachamos a alguien que quiera ir y tener una reunión para aprender a jugar ajedrez, ¿verdad? Pero que la iglesia diga, voy a dar clases para aprender a jugar ajedrez, esa no es la función de la iglesia. La función de la iglesia es entender que es columna y baluarte de la verdad, y que lo que se tiene que estar enseñando es la Biblia. Eso es lo que en donde enfocamos nuestra carga. Con el grupo de jóvenes, bueno, pero ¿qué de malo tiene que los juntemos a jugar básquetbol? No tiene nada de malo. Pero la función de la iglesia es enseñarles Biblia. Y después, ahí ustedes organícense a ver cómo juegan su básquetbol, o si se van aquí o hacen aquí. Eso ya es de ustedes. Pero la iglesia no tiene por qué entretenerse en dar algún tipo de entretenimiento al respecto, ¿no? Han oído muy moderno el homeschool, ¿no? No tengo nada ni a favor ni en contra, hay mucho a favor y mucho en contra. Yo me planto en medio para no meterme en problemas. No es malo que lo hagan, pero no es la función de la iglesia. La iglesia no tiene que estar preocupada por esas cosas. Preocúpense los padres, y sí háganlo, pero no demanden
que la iglesia sea la que se tenga que ocupar en esas cosas, ¿no? La iglesia ha resurgido en todos esos picos cuando han regresado a la verdad del evangelio, a estudiar de manera profunda. Y noten, entre más nos alejamos del origen, vamos a marcarlo aquí, ver el 0, me falta un 0 aquí, la necesidad de interpretación, entre más nos hemos alejado, ha sido mayor. ¿Por qué? Porque ¿qué les parece que pensaran de una túnica 100 años después de Jesucristo? ¿Qué opinión tendrían de una túnica? La misma. Y entonces cuando les dice ahí en la Biblia, ceñid los lomos del evangelio, ceñidos los lomos del evangelio, dice en la armadura, ¿no? Pues entendían lo que quería decir, pero nosotros no entendemos qué significa eso. ¿Qué significa ceñir los lomos, no? Bueno, ahora sabemos que cuando alguien iba a correr con una túnica, se la levantaba, tomaba la parte de atrás y se la ceñía aquí, para que tuviera la libertad de correr, ¿no? Entonces, nosotros tenemos la necesidad de ir a investigar eso. Y obvio, entre más nos vamos separando, menos entendimiento hemos tenido de ello y requerimos mayor estudio para la interpretación. Si no hacemos eso, pues nos vamos a dedicar a hacer muchas otras cosas en la iglesia, que de hecho nuestra iglesia pasó en algún momento por esa historia de que pues hay que entretenerlos, ¿verdad? Y pues sí los entreteníamos, éramos divertidos, hasta chistes contábamos, ¿verdad? Pero esa no era la función de la iglesia. Esa no era la función de la iglesia. La función de la iglesia es enseñar la Biblia, porque es la que va a hacer que se mantenga esto históricamente. No les pregunto dudas, porque si no, no acabamos. Pero cuando les surja, díganmela y van a ver que va a haber respuesta, no desde el punto de vista histórico. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar al Señor. Padre, te agradecemos por ver, al menos hasta donde vamos ahorita, cómo es que tú has controlado esta historia, cómo es que tú has sido el protagonista en ella. Y Señor, a pesar de que ha habido tribulación, angustia, que han pasado muchos creyentes, tú te has mantenido fiel al hacer que la iglesia prevalezca. Tú prometiste que tú edificarías la iglesia y las puertas del Hades no prevalecerían en contra de ella. Y hoy nosotros podemos ver a 2000 años de historia cómo esto ha sido una realidad total. Padre, ayúdanos a comprender cuál es el compromiso que tenemos en este año contigo y entendamos con claridad que pues lo que más le hace falta a la gente es conocer a tu palabra, conocerla de manera profunda, y para poderla dar a conocer de manera profunda la tenemos que estudiar de manera profunda. Padre, pues bendice todo lo que estudiamos, bendice la comunión que vamos a tener, los alimentos y sobre todo, Señor, a las personas que hicieron posible que hoy pudiéramos tener esta convivencia y comer algo. Bendice, Padre, este tiempo, pues te lo rogamos en Cristo. Amén.